Amigos, un saludo muy especial. Les habla Albeiro Patiño Builes de Salambo Editorial. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de la bibliografía de referencia que debe manejar un escritor o una persona que quiera convertirse en un escritor. Libros hay bastantes acerca del tema de la creación literaria. También hay bastantes libros que tratan lo que es la obra de no ficción. Pero hoy nos vamos a centrar un poco en el tema de la ficción. Cuando digo que hace mucho tiempo que se escriben y se han escrito bastantes obras, es porque el primer libro que les traigo es La Poética de Aristóteles. Este autor escribió esta obra por allá antes de Cristo y en ella aborda esencialmente tres ejes temáticos. Uno es alrededor de la poesía, el otro es alrededor de la tragedia griega propiamente dicha y finalmente la epopeya, donde la epopeya es lo que a través del tiempo finalmente ha llegado a conocerse como esa narrativa propiamente que ha dado lugar a las novelas que leemos hoy. Pero creo que uno de los aportes más significativos es algo que parece muy sencillo, pero que es una teoría que aún hoy persiste y ninguna otra ha podido derrocarla. Y es que Aristóteles dijo que toda obra literaria debe manejar tres momentos. Uno primero que es el inicio, el otro que es el medio y el otro que es el final. Visto así parece algo muy elemental, muy obvio y muy sencillo. Pero estas tres etapas, estos tres momentos también se conocen como la presentación, el desarrollo y el desenlace. Si los desarrollamos un poco, entendemos que la presentación es aquel tramo de la novela, más o menos el 25% de ella, donde el autor que está escribiendo introduce a los personajes, nos habla de ellos, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que los afecta o los perturba en el momento presente, porque más adelante van a tener algo que va a trastocar completamente su vida. Pero también se trata el tema del escenario, dónde se están sucediendo los hechos que están siendo narrados y además en qué tiempo, en qué época. Si los hechos sucedieron por allá en la misma época de Aristóteles o si sucedieron en la Edad Media o si se dieron lugar, por ejemplo, en la época actual moderna. Creo que es un libro muy recomendable, creo que no debiera faltar en la biblioteca de ninguna persona que quiera ser escritora, pero sobre todo que se lea al menos una vez en la vida, porque aporta unos conocimientos bastante importantes que terminan siendo fundamentales para la persona que quiera escribir. El otro libro que les traje es El aprendizaje del escritor. Y en este libro Jorge Luis Borges no fue precisamente quien puso las manos para teclear o con un lápiz escribir sobre un papel. Realmente Jorge Luis Borges en 1971 dictó unas cátedras en la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, y en ese tiempo se sentaban los estudiantes y también los profesores de literatura frente a Borges y le hacían preguntas mucho alrededor de lo que era su propia creación literaria, su propio proceso de creación literaria y acerca de las obras que él había escrito hasta ese momento. De tal forma que las preguntas que surgían eran muy alrededor de lo que era el origen de sus obras. Él contaba que se inspiraba mucho en su época de juventud, en su época de niñez, pero también hacía uso de las situaciones que se estaban viviendo en el entorno local, en ese espacio más inmediato en el cual él vivía, pero también se daba cuenta de lo que sucedía mucho más allá de las fronteras de su país y escribía también un poco mezclando sucesos que estaban bastante lejos de su entorno más inmediato. Finalmente, las cosas que le preguntaban los estudiantes y los profesores digamos que resultaban bastante cotidianas desde el punto de vista de lo que normalmente uno le pregunta a una persona que escribe. Ese es el tipo de preguntas que siempre se le hacen al escritor, pero creo que desmitifican mucho esa visión propiamente de lo que es el escritor y ayudan a los aprendices de escritores, que somos todos los demás, a darnos cuenta de que al final de cuentas todos pasan un poco por el mismo proceso, que todos utilizan más o menos las mismas fuentes de inspiración,
que todos padecen los mismos sufrimientos y a veces las mismas alegrías cuando terminan de escribir sus obras. Entonces ayuda mucho, nos sentimos un poco o más cercanos a Borges o menos lejanos a él, porque sabemos que pues, si él lo logró, algún día nosotros también podríamos lograrlo. Hay otro libro que me ha gustado bastante, se llama Escribir es un tic, de Francesco Piccolo. Este es un libro que me parece muy interesante porque este autor ha abordado una cantidad de temas un poco tangenciales a lo que es la creación literaria propiamente dicha, pero que necesariamente tienen que ver con lo que es el escritor, con lo que es su entorno, con lo que es el espacio donde él se mueve y cómo se mueve. Creo que en alguna medida también tiene cierta relación con las cosas que se trataban en este libro del aprendizaje del escritor de Jorge Luis Borges. Porque Francesco Piccolo, en Escribir es un tic, habla de dónde escribe un escritor. Si se sienta en su casa, en una mesa del comedor, o como Haruki Murakami en la mesita pequeña de la cocina, o si lo hace todavía utilizando papel y lápiz, o se necesita ya sentarse frente a un computador porque pues, el papel y lápiz ya no le hacen surgir las ideas. Finalmente también habla acerca de cosas como por ejemplo si necesita ruido alrededor para poder escribir. Hay personas que necesitan sentirse acompañadas para poder escribir, entonces ponen música, otros necesitan el ruido de los hijos, las conversaciones que le pone la persona que los estén acompañando en la casa. Y finalmente es así como se desarrolla esta obra de Francesco Piccolo, que también, como les digo, le ayudan a las personas que les gusta escribir a darse cuenta de que finalmente la vida de los escritores, y sobre todo cuando pensamos en esos escritores famosos que han llegado a lograr los premios Nobel, no es nada del otro mundo, son personas comunes y corrientes que tienen las mismas costumbres, algunos de pronto son más extravagantes que otros, pero finalmente se comportan como seres humanos y necesitan ese ecosistema de sociedad, de familia que toda persona necesita para poder lograr sentarse a escribir y producir. Hay otro libro que es el Apostillas a El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Este libro es un libro que escribió Umberto Eco por allá despuesitos de que escribiera la novela El nombre de la rosa, y digamos que es un libro un poco salido del tono que normalmente maneja Umberto Eco en sus escritos. Un hombre que es muy académico, muy riguroso en su terminología, que los mismos temas que manejan no siempre resultan ser tan cercanos a las personas, son temas un poco mucho más elaborados desde el punto de vista de lo que es la hermenéutica que manejan. Pero aquí él simplemente habla de cómo le surgió la idea de escribir esta obra, aunque termina siendo un poco irreverente. Él dice, escribí esta novela porque tenía ganas de escribir una novela, no más, no es otra cosa. Pero también plantea algunas ideas que a mí algunas me han quedado en la memoria. Por ejemplo, él dice que el título no debe regimentar las ideas, sino confundirlas. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y qué título escojo para mi obra? Y piensa que el título de alguna manera tiene que ser dos palabras que resuman las 80.000 palabras que están escritas en el texto. A veces eso resulta definitivamente imposible. A veces es difícil encontrar una novela con nombres tan bien puestos como 100 años de soledad. Umberto Eco también habla, por ejemplo, de las novelas de intriga que leyó para poder saber cómo se escribían esas novelas de intriga, o ciertamente medio policíacas, pues porque termina esta novela del nombre de la rosa siendo un poco novela policíaca. O habla de el lector ideal, que se refiere a ese concepto que define a quién le estoy contando yo la historia que estoy escribiendo. Finalmente, a pesar de la cierta irreverencia que maneja Umberto Eco en este libro, no se aleja del todo de ese tecnicismo, de ese academicismo que normalmente él ha trabajado, pues porque finalmente él es un hombre de academia. Muy recomendable el libro para aquellas personas
que les guste conocer los intríngulis, el detrás de escena de lo que es la creación de una obra literaria. Otro libro, el cuarto que les traigo, es este de Haruki Murakami, de que hablo cuando hablo de correr. Y es un libro en el que este autor, que le gusta mucho el jazz, pero que también más o menos a los 33 años decidió que iba a empezar a correr, eh, y hace maratones, medias maratones, y hoy todavía casi con 80 años lo sigue haciendo. Bueno, ya no maratones, pero sí sigue corriendo. Trata de hacer como una especie de comparativo en lo que es el esfuerzo que se necesita para escribir una obra literaria y el esfuerzo que se necesita para hacer una carrera, para correr una media o una maratón completa. Él dice que se necesita pues mucha disciplina, mucha concentración, mucha dedicación, mucha resistencia, pero también se refiere un poco a lo que desde el punto ya de vista literario significa para él el correr carreras largas y a veces correr carreras cortas. Él dice que normalmente escribir una novela es como correr una maratón y que como él termina bastante cansado necesita un buen tiempo de recuperación y entonces decide escribir un libro de cuentos, porque finalmente pues un cuento puede salir en 2 o 3 días, lo dice él mismo, y no requiere el mismo el esfuerzo que plantea la escritura de una novela. A lo largo de todo este libro, de que hablo cuando hablo de correr, definitivamente pues Haruki Murakami hace un ejercicio muy interesante porque mezcla una cantidad de temas, de conceptos que son de mucho de su interés, pero que de alguna manera nos muestra cómo están relacionados entre sí. Es decir, nos habla del jazz, nos habla de las carreras largas y las carreras cortas, nos habla del cuento, nos habla de la novela y nos habla de una cantidad de anécdotas ya que tienen que ver con él, de los sitios que ha visitado, que son aquellos donde normalmente se corren esas carreras. Entonces plantea un escenario en un ensayo que termina siendo por momentos de una intensidad tal que uno no siente que está leyendo precisamente un ensayo, sino que está leyendo casi que también una novela. Claro, tenía que traer también una obra mía. Traje este texto, se llama Construir una novela, cómo orientarse en el proceso de creación literaria. Este libro lo escribí entre 2003 y 2004. Para entonces yo estaba haciendo una especialización en literatura, específicamente en hermenéutica literaria, y teníamos que hacer una monografía. Llegué a tener una buena amistad con quien finalmente fue el profesor que me dirigió y él, que sabía que yo había escrito algunos textos largos, algunas novelas, me propuso por qué no enfrentarme a la creación de una novela, pero de tal forma que la tesis que iba a hacer no era la escritura propiamente de la novela, sino ir contando paso a paso todo lo que iba pasando a medida que yo iba desarrollando la novela. De tal forma que si un día me levantaba con la preocupación de qué título le iba a poner a esta obra, entonces yo debía escribir. Me preocupa el título. Pero también, ¿qué hice para resolver ese problema que me estaba preocupando? Entonces yo hablaba, por ejemplo, de que leía poesías para ver si en las poesías me encontraba una frase, una expresión que yo le diera tal fuerza que decidiera que esa iba a ser finalmente el título para mi novela. Estaba pendiente de lo que escuchaba en la calle que hablaban las personas, a ver si de pronto un golpe de gracia hacía que me diera cuenta de que alguien dijo una expresión que yo me iba a apropiar, entre comillas, me iba a robar y la iba a poner como título de mi obra. También traté temas como, por ejemplo, ¿es bueno dedicar esta obra literaria a alguien, sí o no? Y finalmente decidí hacer una dedicatoria, pero esa dedicatoria también me preocupaba hacerla y quería que no fuera tan directa como decir de mí para ti, sino más o menos confundir las ideas para que no fuera tan evidente la dedicatoria en sí misma. Finalmente, como estaba haciendo una especialización en hermenéutica literaria y se trataban temas que eran técnicos también, los actantes, por ejemplo, que eran los personajes, y se hablaba mucho alrededor de cómo era
el soporte que había debajo de esos personajes para que a lo largo de la historia no se derrumbaran, pues yo tenía que hablar también de cómo yo utilizaba todas esas técnicas que estaba aprendiendo durante el proceso de estudio a esa obra que estaba escribiendo. Finalmente fue una obra una tesis que terminó siendo 2 libros. Un libro es este libro que se llama Construir una novela, cómo enfrentarse al proceso de creación literaria. Y el otro libro es una novela que se llama La novela sin nombre y que finalmente nunca se ha publicado. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Quería hablarles un poco de estos libros, que me parece que es importante que los conozcan, que los tengan, que si no los pueden tener, al menos encuentren la forma de darles una leída y que cada vez que les sea posible vuelvan a ellos, porque ya habíamos dicho, quien quiera ser escritor tiene que leer mucho, mucho, mucho. Y no solo porque la influencia, la imitación que le permite a uno la lectura le ayuda, sino porque también al leer libros como estos, uno puede apropiarse de una cantidad de técnica, y técnica es lo que necesitamos. Nos vemos entonces en un próximo espacio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos. Chao, chao.